Hola a todos, somos Hola, mi nombre es María Paula Díaz Whittingham. Mi nombre es María Valentina Bernal. Juan Pablo. y Caterine y juntos te explicaremos una de las distribuciones más importantes en estadística, T-Student. En este video hablaremos un poco sobre su historia, para qué se usa, cómo funcionan sus parámetros, también ejemplos aplicados en Excel y en la vida real. Su historia. La distribución T-Student fue creada por William Selly Gossett en 1908, un químico que trabajaba para la fábrica de cervezas Guinness. Su trabajo consistía en controlar la calidad de las cervezas, es decir, analizando la levadura, la cebada y el alcohol. Él tenía que hacer pruebas, sin embargo, hacer pruebas con cantidades muy grandes era muy costoso. En ese tiempo solo existían fórmulas para muestras muy grandes o cuando se conocía la desviación estándar de toda la población. Así que Gossett necesitaba una nueva fórmula para obtener resultados confiables con pocas observaciones. Así fue como creó la distribución T-Student, que permite trabajar con muestras pequeñas y cuando no se conoce la desviación estándar. Le puso T-Student ya que no podía publicar cosas a su nombre. ¿Cuándo se usa? Se usa cuando trabajamos con muestras pequeñas, es decir, cuando n es menor a 30. Se usa cuando no conocemos la desviación estándar poblacional, cuando queremos estimar medidas de una población normal o aproximadamente normal, es decir, cuando tenemos una población muy pequeña pero necesitamos estimar algo de ella. Parámetros de la distribución. La distribución T-Student solo tiene un parámetro y es los grados de libertad. Estos se calculan como GL, grados de libertad, igual a n-1, donde n es el tamaño de la muestra. Se preguntarán en qué puede afectar los parámetros a esta distribución, y es fácil. Si los grados de libertad son más pequeños, la curva es más baja y ancha. Y si los grados de libertad son grandes, la curva se parece a la normal, es decir, indican cuántos grados pueden variar libremente en toda la muestra. A continuación, un ejemplo para que entiendas mejor. Si tengo 10 datos y ya calculé la media, uno de ellos depende de los otros 9. Así que los grados de libertad serían 10 menos 1, es decir, 9. Vamos con el ejemplo de aplicación de la distribución T-Student. Para este ejemplo voy a trabajar con un caso muy concreto. Tengo las notas de 10 estudiantes de un grupo y quiero saber si en promedio la nota de este grupo es diferente de 70 puntos. Supongamos que 70 es la nota de referencia. Puede ser la nota mínima esperada por el profesor, el promedio histórico del curso o el estándar de la universidad. La pregunta que se quiere responder es, con los datos que yo tengo, ¿puedo decir que el promedio real de este grupo es distinto de 70? ¿O las diferencias que veo se pueden deber al azar? Para eso no basta únicamente con mirar la media, ya que se necesita usar una prueba estadística que me ayude a decidir si la diferencia es significativa o no. En resumen, el objetivo es tomar una decisión sobre la media del grupo, usando solo una pequeña muestra de datos, que en este caso serían estas 10 notas que se tienen acá de los estudiantes. ¿Por qué se decidió usar la distribución T-Student? La pregunta es por qué se decide usar la distribución T-Student y no una normal. Y la razón es que, uno, se está trabajando con la media de una muestra pequeña, es decir, debo sacar conclusiones a partir de la media poblacional, a partir de únicamente 10 datos. El tamaño de la muestra es pequeño, solo tengo 2 estudiantes, no es una muestra grande en la cual pueda sacar más datos. Y 3, no conozco la desviación estándar de toda la población. Solo tengo la desviación estándar de esos datos, es decir, una desviación muestral. Cuando pasa eso, que hay una muestra pequeña y una varianza poblacional desconocida, la teoría nos indica que el uso que se debe, la distribución que se debe usar más bien, es la distribución T-Student, no una normal. Además, las notas pues suelen comportarse de forma más o menos normal alrededor de un promedio y ese es otro supuesto que hace razonable pues el usar la distribución T-Student en el contexto. Ahora ya llevando el problema Excel, ya teniendo el problema claro y sabiendo que debemos usar la distribución T-Student, en la columna A tenemos todas las notas de los 10 estudiantes, más o menos alrededor de 70. Con promedio, sacó la media del grupo de datos. Con la desviación estándar, me saca la desviación estándar muestral de este grupo de datos que tengo. Con la función contara tengo el número de
tamaño de la muestra y de ahí saco los grados de libertad, que es simplemente n-1, es decir, el tamaño de la muestra -1. Ahí tengo los grados de libertad que nos dice la teoría de la distribución t-student. Y luego para calcular el t, según pues, se nos indica en la teoría, es usando esta fórmula, donde tengo la media menos la media de la población, o bueno, el dato al que nos queremos acercar o hacer el estudio, que es 70, dividido sobre la desviación estándar, dividido sobre la raíz del rango de datos que tengo, que es el tamaño de la muestra. A partir de allí, me dicen que el T es de 2.56 y el P, que es el valor bilateral que ya se saca con la fórmula de distribución .t.2c, que es la distribución bilateral, es de 0,03. Este valor de 0,03 es menor a 0.05, es decir, que la diferencia es estadísticamente significativa y se rechaza totalmente la idea de que la media es 70. Si es mayor a 0,05, se diría que no hay evidencia suficiente para afirmar que la media sea vista. Buenas tardes, hoy junto con mi compañera Valentina Bernal y quien les habla María Paula Díaz, les queremos hablar sobre el artículo que elegimos, que el tema para este artículo es el deporte moderno, la psicología deportiva y pues el rendimiento mental, pero en este caso nos centramos en los deportistas de alto rendimiento que tienen alguna discapacidad visual. Sí, nos quisimos basar en una tesis de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria titulada como La fortaleza mental en deportistas de alto rendimiento con discapacidad visual. Es como un estudio que analiza cómo características psicológicas claves pueden como variar entre las mujeres y los hombres. Bueno, el problema real que aborda este artículo es comprender cómo factores como el compromiso deportivo, la habilidad mental y la motivación, entre demás elementos claramente de fortaleza mental, pues pueden como afectar entre los hombres y las mujeres. Es muy revelante, ya que pues estos deportistas se enfrentan desafíos no solo exigencia física competitiva, sino también como barreras sensoriales y sociales. Por eso es tan importante entender cómo responden psicológicamente en diferentes dimensiones. Y pues además de todo esto, también es como conocer estas diferencias pues que se permiten los entrenadores y los psicólogos deportivos y que toman sus decisiones basadas en la evidencia y pues no solo en las suposiciones. Para analizar si está existente en diferentes relaciones entre los hombres y mujeres, el estudio como que utilizó una prueba de T-student para muestras independientes, pues esta prueba es como de estadística, es ideal para quienes quieren comparar dos grupos distintos. Y bueno, la razón principal para usar la distribución T es que no se conoce como la varianza poblacional como estas variables psicológicas, es decir, como que no sabemos cómo se distribuyen pues exactamente en la población total de atletas que tienen alguna discapacidad visual. Y por eso los investigadores estiman como la variabilidad a partir de los datos obtenidos de su muestra. Y como las muestras en este tipo de estudios no suelen ser grandes, pues la distribución T es especialmente adecuada. Y bueno, pues en este artículo como que reportan los resultados con valores como T. Acá voy a poner como la fórmula completa, indicando si las diferencias entre los géneros son estadísticamente significativas en aspectos como el compromiso deportivo o la habilidad mental. Un ejemplo de estos es la dimensión de compromiso deportivo, pues donde encontramos diferencias que muestran que los hombres y las mujeres no afrontan exactamente igual sus rutinas mentales y su motivación competitiva. Pero bueno, vamos a hablar de por qué realmente es tan importante todo esto, porque conocer estas diferencias va a ayudar como a las intervenciones psicológicas como de manera personalizada. No todos los atletas, responden como igual al estrés, a la presión por las competencias o a los desafíos de sus entrenamientos. Pues esto significa que los programas de
entrenamiento mental pueden como adaptarse no solo en la discapacidad visual del deportista, sino también como en los factores psicológicos específicos según su género. Y bueno, lo que acaba de decir mi compañera tiene como una repercusión en las mejoras realmente muy reales del rendimiento de estos deportistas, como mayor concentración, mejor manejo de las emociones y pues más fortaleza mental en los momentos de competencia, que para nadie es un secreto que en la competencia se maneja demasiada presión y pues si uno no canaliza eso puede llegar a tener consecuencias grandes en los resultados. Además, desde pues un punto de vista social, este es como un tipo de estudios que promueve una comprensión más profunda en los atletas con discapacidad visual, no solo como le reconoce por su esfuerzo físico, sino también como una enorme fortaleza mental que les desarrolla. Entonces, bueno, como el resumen que abarca todo esto es que la prueba TED Studiem nos permitió identificar las diferencias más importantes entre los hombres y las mujeres. Y todos estos hallazgos pueden transformar las estrategias de apoyo psicológico pues en el deporte adaptado. Antes de finalizar, queremos como explicar brevemente cuáles fueron las diferencias encontradas entre las mujeres y los hombres con discapacidad visual en términos de fortaleza mental. Bueno, pues en el caso de las mujeres deportistas que tienen pues, discapacidad visual, el estudio nos mostró que tenían un mayor compromiso deportivo, es decir, una relación más profunda con el entrenamiento que tienen y como la constancia pues del mismo. En segundo lugar, presentan una mayor concentración y control emocional en actividades como de precisión o coordinación, tal vez por la necesidad de tener que reorganizar como todas sus estrategias pues sensoriales. Y en tercer lugar, como su motivación tiende a ser como más interna que externa, basada como en su esfuerzo personal y como la superación, ¿sabes? Como entra otra vez el tema emocional, que es en el tema cómo ellas se sienten y lo que quieren alcanzar, a pesar de tener una discapacidad. Es como demostrar que no hay tanta diferencia y que ellas pueden tener el mismo rendimiento incluso que alguien que pues sí tiene la capacidad de ver normalmente. Por el lado de los hombres con discapacidad visual mostraron en primer lugar pues una mayor como autoconfianza, especialmente en situaciones competitivas de alta presión. En segundo lugar, como un nivel más alto de activación psicológica, lo que pues traduce como un empuje, como una fuerza mental y una determinación antes de competir. Y la última, en una mayor tolerancia entre el estrés físico, aunque pues no necesariamente es el estrés emocional. Bueno, como que estas diferencias tienen demasiado sentido. Si recordamos que los atletas con discapacidad visual pueden desarrollar estrategias mentales particulares que los demás no tienen para compensar esa falta de la información visual que pues ellos no llevan. La mujer tiende más como a apoyarse en la planificación y en el autocontrol emocional, y los hombres más como en su confianza y la activación y como la iniciativa que siempre tienen como para las competencias y que son demasiado competitivos.